buenas noches. Gracias, doña María, por esta invitación. Me honra y honra a nuestras organizaciones y sobre todo al pueblo africano porque yo no estoy aquí representándome a mí mismo, sino que muchas organizaciones, parte de un pueblo, decidieron confiar en mí, confiarme parte de su voz, sobre todo para Latinoamérica. Será porque primero está nuestro compromiso panafricanista para lograr la emancipación total y la liberación de nuestro pueblo, que es África. Y por otro lado, también quizá porque podamos comunicarnos en castellano, que es parte de un problema con África, esta barrera que sigue todavía estando, bueno, entre un pueblo y otro, pero como ahora mismo mencionaba el compañero de la República Bolivariana de Venezuela, quien desde aquí mandó un saludo, porque bueno, con Venezuela tengo una relación muy especial y con muchos países de Latinoamérica. Lo decía el comandante Hugo Chávez, que África y Latinoamérica están condenados a caminar juntos porque somos el mismo pueblo, compartimos historia y esta historia es la que hoy hace que estemos aquí para poder explicar, expresar ante las personas que estén aquí y todas las personas que nos estén viendo la voz de África, pero la voz de África desde una perspectiva real, no la contada por el neocolonialismo occidental, no la contada por el imperialismo que siempre ha buscado bueno, marear la perdiz, falsear la historia, contar una historia totalmente pues incierta del pueblo africano, y nosotros los panafricanistas, los de mi generación, estamos para pues borrar esta falsa historia, este falso cuento y contar nuestra verdad, que tiene muchísimo en común con la verdad de los pueblos de Latinoamérica, en especial Venezuela, República Dominicana, Haití, que es la hija mayor de África, y otros pueblos más. Así que para mí es un honor estar aquí, responder todas las preguntas, aclarar la situación actual de África, que es una situación confusa, una situación muy delicada, pero que es multifacético, tiene varias facetas y hay que intentar explicarlo para que las personas lo puedan entender. Y una vez más expreso mi gratitud por esta invitación y decir que no solo hoy, sino que estaré en las veces que haga falta, porque estamos, como he dicho, condenados para caminar juntos para lograr esta emancipación y la libertad de nuestro pueblo. Gracias, María. A la orden, a la orden. Nos gustaría que iniciara explicando qué es lo que está pasando en el Congo. Porque el Congo creo que es uno de las crisis más grandes que en estos momentos. ¿Por qué está pasando esto? ¿Qué es lo que realmente está viviendo África? En estos Muchísimas gracias, doña María. Para hablar del Congo, eh, pues sería de verdad equivocado hablar desde el presente. Para hablar del Congo tenemos la obligación casi moral de echarnos años atrás, de dónde viene el conflicto del Congo y por qué África vive la situación actual a la que vive. ¿Por qué África sigue en el lugar de la pobreza, en conflictos eternos? ¿Por qué África sigue en esta miseria? Pues he de decirle a la opinión pública nacional e internacional y todas las personas que estén aquí que la miseria que vive África, la pobreza que vive África y los africanos es una miseria querida, calculada y premeditada, porque a los únicos que benefician son los que en 1948 decidieron reunirse en Berlín y decidieron compartir África como si fuera una tarta. Estos son los verdaderos culpables de la situación africana. Por eso para hablar del Congo hay que remontar
a 1948 en la conferencia de Berlín. Muchos no saben que la conferencia de Berlín tuvo lugar porque el principal tema que había que tratar en la conferencia de Berlín no era repartirse África para intentar salvar las conciencias de la esclavitud, no, pasar a la colonización, no. El principal tema de la conferencia de Berlín era la República Democrática del Congo. En aquel tiempo se llamaba Asociación Internacional del Congo, dirigido por el soberano Leopoldo II. Pediré disculpas por hablar de él porque hay que respetar mucho a los muertos, pero hay muertos que también hay que contar lo que han hecho a la humanidad. Leopoldo II es el soberano belga que un día a la noche a la mañana decidió quitar su Bélgica natal, irse a África, al Congo, colonizarles a la fuerza mediante el terror y la barbarie. Este hombre solito asesinó a 15 millones de personas. Amputó las manos y los pies de 6 millones de niños. Uno de los mayores criminales de la historia del mundo. Peor que Hitler o Mussolini. Pero esto los europeos lo ocultan. Y en 1948, la Congo RDC, en la conferencia de Berlín, decidieron repartirse a África porque Leopoldo II, este soberano criminal, hay que llamarlo así, porque no tiene otro nombre, vio que el Congo le quedaba muy grande como útil. Entonces no quería quedarse solito para primero asegurar su supervivencia y también no estar solo en el continente africano. Y de ahí, en esta mesa, él fue quien lo presidió, más los que representaban a Francia, uno de los países coloniales más sangrientos, España, el yugo español, y Reino Unido, Alemania, los únicos presentes en esta mesa que no aceptaron entrar en la historia de la colonización, nunca colonizaron a ningún país africano, son los rusos. Pero pues porque tenían sus propios problemas en aquel tiempo, pero esto ya entraremos con más detalles en otra ocasión. Pero hay que remontar desde este tiempo. Y no olvidemos también que hay de ahí el nacimiento de Israel, que hoy en día juega un papel fundamental en la República Democrática del Congo. Pero para explicar al mundo, el conflicto en el Congo, que ahora mismo está en un genocidio hoy día, mueren más de 500 personas al día en el Congo. Al mundo no le importa, hay un silencio total. Aquí en Europa, los medios de comunicación hacen una narrativa totalmente falaciosa, porque los que mueren en el Congo son africanos, son negros, a nadie le importa, sobre todo a la llamada comunidad internacional. Porque cuando mueren los ucranianos en Ucrania, cuando mueren otras personas, rápidamente el mundo se moviliza. Hoy en día en el Congo hay un genocidio en marcha, pero hay que explicar del por qué este genocidio de la República Democrática del Congo, uno de los países más ricos de África. Por esta riqueza, la República Democrática del Congo hoy vive en momentos de terror, pero momentos de terror porque hay algunos que les interesa muchísimo las riquezas de este país. Estamos hablando de recursos naturales como el coltán, como el cobalto, el litio, el oro, el uranio, la bauxita, etcétera, etcétera. A quienes beneficia la situación de conflicto continuo, el genocidio del pueblo congoleño, a quien beneficia el éxodo masivo de la población del este del Congo, son las empresas multinacionales occidentales. De ellos podemos nombrar muchos. Lamentablemente, lo que sucede hoy en el Congo sucede en el resto de los países africanos. De hecho, nos han colocado el tercer mundo, los países pobres. Pero he de decir que África no es pobre, sino que está empobrecido, mediante un sistema criminal neocolonial que saquea de manera despiadada, sin ninguna piedad, a los países africanos. Un sistema que hoy le he mandado a usted un vídeo que hablaba con Nicolás, una persona que
sabe de que es capaz del sistema porque forma parte del sistema, que decía que todos los instrumentos, todas las instituciones en el mundo están preparadas por el único objetivo de seguir manteniendo África en su situación actual, que es la situación de proveedor de materia prima. Todas las instituciones del mundo, tanto el Banco Mundial, FMI, todos, que escucháis que cuando hay conflictos después corre la África para, mediante acciones humanitarias, utilizando ONGs criminales, otros mediante una deuda eterna, la eterna deuda que entendéis, que habéis entendido hablar, para reconstruir, pues no es más que un sistema rotatorio que para seguir manteniendo a África en su situación actual de miseria. Siempre acudiendo para dar limosna a los africanos, pero de su propio dinero, de sus propias riquezas. Hoy en día hay un movimiento en el Congo que se llama el movimiento M23, que es un grupo terrorista, pero no está reconocido así por la comunidad internacional, ni por los Estados Unidos, ni por la Unión Europea. ¿Saben por qué? Porque este grupo a ellos les beneficia. A los que les benefician a ellos, no les llaman con su verdadero nombre, que son terroristas. Un grupo armado hasta los dientes, que controla parte de un territorio. El movimiento terrorista del M23 controla uno de los principales, repito, reservas de coltán y de cobalto de la República Democrática del Congo, a la cual les ayuda a financiarse. Que yo sepa, en la República Democrática del Congo no hay empresas que fabriquen armas. En la República Democrática del Congo no hay empresas que fabriquen baterías, ni tampoco que fabriquen coches de alta gama. ¿De dónde va este coltán? ¿Dónde va este cobalto de los congoleños? ¿Dónde va el litio? ¿Dónde va la bauxita? ¿Dónde va el oro, el diamante? En los países neocoloniales, que son los que tienen las empresas multinacionales que sí se aprovechan y benefician de la riqueza de los países africanos. Hace algunos años, hablando del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional, habían llegado en el acuerdo que había que modernizar las minas y las reservas de recursos naturales de la República Democrática del Congo. Y luego llegaron en la realidad en que si esto pasaba, algunas empresas tendrían que pagar el precio justo y esto bajaría lo que es el rendimiento en el mercado. Lo único que les interesa de los africanos, siempre lo he dicho y lo repito hoy aquí, estoy hablando de los países imperialistas, neocolonialistas, lo único que les interesa de los africanos, lamentablemente, son sus recursos naturales, pero no los ciudadanos africanos, ni los derechos humanos, ni el Estado de Derecho. Y de manera falaciosa van a África ahora, siempre con el pretexto de defender los derechos humanos bajo una cortina de democracia falsa, que no es adaptada a las sociedades africanas, porque la verdadera democracia es aquella democracia donde el pueblo realmente es escuchado y tiene poder. Y siempre con este mismo cuento falacioso, mentiroso. Ahora, incluso le han añadido de ir a África en algunos países para luchar contra el terrorismo y ellos mismos fomentan y arman y ayudan en los países africanos. El gobierno de Mali, sin ir más lejos, lo ha demostrado en el año 2022, donde presentó una denuncia ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas acusando a la Unión Europea de ayudar a los terroristas. Hasta el día de hoy, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas se niega a escuchar a Mali y ver las pruebas. ¿Sabes por qué? Porque Estados Unidos y la Unión Europea usan su veto. Se niegan a ello. Y quedándome en el Congo, ¿qué es lo que ocurre en el Congo? En el Congo hay una población vulnerable. Durante muchísimos años, desde los tiempos del Marechal Mobutu, después de Laurent Desire Kabila, y luego vino su hijo, que es Joseph Kabila, que ha sido quien era el guardaespaldas del actual presidente ruandés, que es Paul Kagame.
un marioneta de Estados Unidos y de la Unión Europea, un auténtico marioneta. ¿Por qué? Porque todo lo que se roba de la República Democrática del Congo, de los recursos, se transita vía Ruanda. Ruanda hoy en día se ha convertido en uno de los primeros países exportadores de coltan y de litio del mundo, sin tener ni una sola pizca de litio ni de coltan en su tierra. Lamentablemente, uno de los horrores del continente africano es que los que siempre han tratado mal al continente africano y a sus hijos y siguen haciéndolo, siempre lo han hecho con la colaboración y la complicidad de otros africanos, como decía Frank Fanon, estos africanitos de piel negra y máscara blanca. Pero de lo mismo puedo hablar de países no coloniales como Francia, que Francia tiene el cuarto reserva de oro del mundo sin tener ni una sola mina de oro en su territorio. Esta es la realidad africana, esta es la realidad que se oculta. Y las personas como nosotros que lo denunciamos, que damos la voz, damos la alerta, hoy en día prácticamente vivimos amenazados por ellos, pero estamos dispuestos a asumir este riesgo. Y decirles que lo que pasa hoy en el Congo es una vergüenza para toda la humanidad y debería de llevarnos a hacer una reflexión colectiva, porque el mundo ni la humanidad se puede permitir ver una parte de la humanidad que sigue siendo masacrado día sí día también. Es lo que vive la República Democrática del Congo. En los últimos 20 años en el Congo han muerto 9 millones de personas. No lo habéis visto en ningún lado. 9 millones de personas han muerto en el Congo. Actualmente, cada día hay alrededor de más de 600 personas muertas en el norte y en el este del país. ¿Por qué? Por la codicia, por la avaricia de los países occidentales. Como les he dicho, los únicos a quienes benefician los recursos naturales de estos países, que hace que estos países no han conocido paz, ni tampoco se les ayuda a desarrollarse, son los países occidentales y sus empresas. Porque, repito, no hay ninguna fábrica que fabrique nada de lo que se necesita de los recursos que se saquean en el Congo. Y hay que recordar una cosa aquí, antes de terminar esta primera parte. Algunos países occidentales se han permitido este privilegio de incluso votar leyes en sus propios congresos, como el pasado 11 de junio del 2023 en el Congreso de los Estados Unidos, se votaron una ley para asegurar, fíjese, se votan una ley para asegurar el suministro de materia prima del Congo, en el Congo. ¿Por qué? Porque consideran que el mayor peligro, su mayor amenaza actualmente es China. Y es verdad que China también aprovecha del Congo, pero al menos hemos podido constatar construcción de infraestructuras por China, carreteras, hospitales, al menos han podido justificar su presencia, a pesar de que ellos sí también se aprovechan. Pero lo que más nos duele son los que aprovechan más de nosotros, los que nos han esclavizado durante 600 años, los que nos han mantenido en la colonización durante 400 años, siguen ahora con un sistema neocolonial saqueando nuestros países, e incluso mucho más grave, cuando los africanos huyen de este terror, huyen de esta inestabilidad que ellos mismos crean, luego son recibidos a balazos, la mayoría de ellos sus barcos volqueados en el Mediterráneo, que ahora se ha convertido en uno de los mayores cementerios humanos del mundo. Entre el año 2015 a la hora 2024, 28.000 africanos han muerto en el Mediterráneo. A nadie le importa, a nadie. Aquí en la frontera sur de España, en Melilla, se les recibe a balazos. Les enteran en fosas comunes. Cuando le pedimos a los gobiernos europeos y a la Unión Europea desenterrarles nuevas autopsias, nos amenazan, nos dicen que bueno, que hay que matarnos. Nosotros los panafricanistas vivimos momentos difíciles, pero
Afortunadamente estamos teniendo ahora mismo beneficios en nuestro trabajo que llevamos haciendo desde hace años. ¿Cuál es este beneficio? Ahora nuestro pueblo está de pie, gracias al trabajo que hemos estado haciendo, arriesgando nuestras vidas día tras día, la de nuestras familias. ¿Por qué? Porque no podemos seguir viendo nuestro pueblo arrodillado. El pueblo africano, sobre todo el del Congo, está maltratado, humillado. Personas que lo tienen todo para vivir bien, ven cómo entre ellos se les genera conflictos, rebeliones, cómo se les ingieren grupos terroristas, que todo tiene su origen desde el año 2011, cuando el criminal Nicolas Sarkozy francés y José María Aznar, etcétera, estos bombardearon a Libia y mataron al Gaddafi, donde hicieron bajar todos los terroristas en los países africanos. Actualmente habéis escuchado que hay una serie de golpes de Estado en África. Claro que sí los hay, pero no son más que golpes patrióticos. ¿Por qué? Porque el sistema neocolonial ha conseguido formatear cerebros de muchos africanos que se han vuelto alienados, que se han vuelto esclavos voluntarios. Y hay uno de nuestros ancestros, Siatantayo, en paz descanse, que decía que el esclavo del siglo XIX hasta el XXI se parecerá a este esclavo, que se ha acostumbrado tanto de vivir de esclavo, que una vez que es liberado va hasta medio camino y vuelve a la plantación por su maleza y porque ya no sabe el rumbo, ha perdido el rumbo de la libertad. Y esto les ha pasado a muchos dirigentes africanos. Afortunadamente ahora tenemos personas que sí son conscientes de ello, pero lamentablemente también en otros países, como en Ruanda, donde después del genocidio de los Tutsis en los Hutus, desde el 1994 Ruanda es dirigido por un hombre que es un ex, según Jonathan Matengende, me da la información y me dice que Paul Kagame era un ex agente de la CIA, ahora es el presidente de Ruanda, según Jonathan Matengende, quien me da esta información de Afrimedia. Desde 1994 hasta ahora, ¿cuántos años son? El mismo presidente, sin ninguna oposición, nadie habla. Lo que yo estoy denunciando, ningún ruandés lo denuncia, ningún congoleño lo denuncia, porque temen a represalias. ¿Por qué ocurre esto? El sistema neocolonialismo occidental defiende en África lo que no defiende en sus países. Aquí quieren parecerlo todo bien, pero en África defienden lo que no defienden en sus países. Nos implantan marionetas, títeres, que en vez de defender nuestros intereses, defienden sus mismos intereses. Les ayudan a saquear, les ayudan a doblegarnos en sistemas dictatoriales, en una esclavitud eterna. Esto es lo que ya no quiere el pueblo africano, queridos compañeros. Habéis escuchado que África está de pie, sí es verdad, gracias a que hoy ya nos escuchan muchos jóvenes y se han dado cuenta de que un futuro mejor es posible, y así lo decía el comandante Hugo Rafael Chávez. Y nosotros creemos que sí es posible y lo vamos a lograr. No sabemos cómo, pero de manera pacífica sí. Pero estamos determinados a que África no siga de rodillas, a que África no siga sufriendo, porque África tiene potencial. Los jóvenes africanos hoy en día, que hemos dado vuelta al mundo, conocemos el mundo, tenemos estudios, tenemos el plan para sacar a África en su situación actual. Entonces, ¿cómo hacerlo? Es hacer frente a toda esta maquinaria diabólica, neocolonial, esclavista, que se han implantado a África para siempre mantener a este negro esclavo, este negro de servicio, que cree que no puede ir a más porque ha perdido el rumbo. Nosotros sí estamos para enseñarle el rumbo y decir que
ahora mismo, sobre todo en estos momentos. Lo hemos dicho hoy en una entrevista en África. El mundo está en un periodo de transición, de una transición de un mundo unipolar a un mundo multipolar, donde todos los pueblos tienen que coger una nueva partida, una nueva salida y ser respetados. Y en esta nueva departura, los pueblos africanos, el pueblo de Kamat, madre de la humanidad, donde empezó todo, no piensa quedarse atrás y los panafricanistas estamos determinados a que esto sea así. Afortunadamente, no lo podremos, es verdad que no lo podremos hacer solos, pero contamos segurísimo con el apoyo de nuestro pueblo de Latinoamérica, afrodescendientes del mundo y otros pueblos también sometidos que se han unido a los pueblos africanos, que sí que lo vamos a lograr. Gracias, compañero. Muchísimas gracias, Diallo, por hablarnos de una realidad tan difícil que vive África. ¿Y qué más de la mano de un compañero de África que le duele a África? Me gustaría a mí iniciar la pregunta. Ya yo fui que hice la primera, pero voy a hacer la segunda, y es las organizaciones. ¿Cómo está internamente África organizada para enfrentar todo eso que usted nos acaba de decir? Muchísimas gracias. Una pregunta muy importante, pero se me ha olvidado mencionar algo y denunciarlo aquí ante ustedes, porque seguro que no han escuchado hablar cuando se ha hablado sobre Congo, sobre el genocidio en marcha, donde están matando a muchos congoleños al día. El día jueves 21, la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Ruanda para seguir expoliando y también saqueando los recursos del Congo vía Ruanda mientras que dure el conflicto. Para que veas hasta dónde llega su cinismo. Para que veas hasta dónde llega su cinismo. Hay personas muriendo, ellos van y firman un acuerdo malévola, malintencionada, para seguir saqueando el coltán, el cobalto, el litio y también todas las materias enterradas en el Congo. Y dicho esto, ahora cómo están organizadas las organizaciones. Las organizaciones, sobre todo panafricanistas, han podido aprender de lo que sucedió hace muchísimos años con los padres de la independencia, nuestros precursores, los que son nuestros ídolos. Porque ustedes bien saben que en África todos los líderes que han intentado liberar a África han sido asesinados por el imperialismo neocolonial. Todos. El neocolonialismo no tiene piedad. Yo mismo que os estoy hablando vivo amenazado de muerte desde hace 5 años. Mi coche ha sido invertido de manera muy intencionada. No juzgan mi caso. La Unión Europea está avergonzada. Yo mismo que les estoy hablando. Entonces pueden hacerse la idea de los riesgos que nos tomamos en sobre todo hacer llegar la voz de África en el próximo. Tanto yo, tanto quien sepa, tanto todos mis compañeros panafricanistas, tanto las mujeres amazonas panafricanistas que están por todo el mundo, que están haciendo un trabajo excelente. Pero hay una cosa sí que ahora hace que el panafricanismo, que los movimientos patrióticos africanos están funcionando, es porque ahora no saben qué cabeza cortar, porque hay miles de cabezas. Ahora todos son panafricanistas. De aquí a Panamá, de África a Venezuela, encuentras panafricanistas, personas que se identifican con la causa africana. Anteriormente había un líder, Patrice Lumumba, le cortaron la cabeza, le dividieron su cuerpo los criminales en un barril de ácido. Hace poco nos devolvieron uno de sus dientes y sus asesinos siguen ahora mismo caminando libre. A Thomas Sankara le asesinaron. A Amílcar Cabral le asesinaron. Puedo seguir así hasta llegar al último, que ha sido Muammar Gaddafi. Ahora, ¿qué ha aprendido el panafricanismo? El panafricanismo ha aprendido de que cuando hay una sola cabeza, no sobrevive. Por eso ahora tienen un problema. Por mucho que intentan infiltrar,
llevar maletas de dinero. Hablando del dinero, quería parar ahí porque me has preguntado de las organizaciones. Nuestras organizaciones son los más infiltradas del mundo. Intentan diluirnos por todas partes. La juventud hoy en día les están incitando a emigrar a Estados Unidos, vía Nicaragua, aquí en Europa, donde luego viven la miseria la más pues, fea que se pueda ver. Los africanos están siendo maltratados por todas partes. Pero esto es una manera de diluir la revolución en África. África está viviendo una revolución actualmente. Pero las organizaciones, ¿qué es lo que aprendieron? Aprendieron a estar juntos, pero no a la paz. Es decir, ¿por qué? Porque cuando nos juntamos rápidamente, ¿qué hacen sus servicios? Es diluirnos, matar a las cabezas y que esto nunca suceda. Ahora hay miles de personas, miles de jóvenes como yo, miles de ellos, están por todas partes, hacen el mismo trabajo, están concienciando, tienen estudios, saben cómo desarrollarlo. Entonces, esto es la verdadera fuerza de los movimientos panafricanos. Y hablando del tema del dinero, en África, sabes que el sistema neocolonial tiene tres enfoques. Uno de ellos es la soberanía alimenticia, que la ha impedido a África durante muchos años. Los africanos tienen prohibido cultivar cualquier tipo de cereal. Ustedes esto no lo saben. Por eso, los africanos teniendo lluvia, sol, buenas tierras fértiles, tienen que ir a Ucrania, a Rusia, a otros sitios del mundo para comprar arroz, comprar fertilizantes y comprar cereales. Porque según las Naciones Unidas y otros acuerdos, los famosos acuerdos de Bretton Woods, los africanos no les permiten cultivar. Esto es uno de los términos del neocolonialismo. Te impide comer primero, luego te controla la moneda. ¿Cómo lo hace? Mediante los delincuentes de la moneda, les llamo yo. Muchos países de africanos, incluso el mío de nacimiento, están sujetos bajo una moneda neocolonial llamado franco CFA, donde el 100% de las divisas de beneficios están siendo depositados en la hacienda pública francesa, enriqueciendo a Francia. Una moneda garantizada y arrimada al euro, donde la Unión Europea es cómplice. Para explicaroslo así de manera breve, los africanos hoy en día utilizan la mayoría de ellos monedas donde las divisas están siendo depositadas en el Banco Europeo o el Banco de París. Dos, muy importante, las monedas que utilizan los países africanos, sobre todo los que forman parte de la CEDEAO, se fabrican en un pueblo de Francia, en Chamalières, y luego lo ponen a viajar en aviones para distribuirle a los africanos. De hecho, el gobierno maliense ha dicho que los grupos de terroristas que está capturando, todos tienen maletas llenas de billetes de banco nuevos. De hecho, en Mali, ¿sabes cómo se capturan los terroristas? ¿Cómo se les señala? Cuando alguien lleva un billete de banco nuevo. Tercero, esto le permite a la Unión Europea y a sus aliados ir a hacer compras gratis en África. Porque si tú fabricas mi dinero, puedes imprimirlo cuando te da la gana e ir a hacer compras donde quieras. Las riquezas africanas, el comercio en África les sale totalmente rentable y gratis. Lo segundo que hace el neocolonialismo, después de la comida y el dinero, lo tercero es la educación. Hay un sistema de educación como si fuera una prisión en África. El sistema de educación en África es un sistema neocolonial implantado por los esclavistas colonialistas, que hace que el africano tenga este complejo de inferioridad y pensando que si no ha hecho su doctorado en París y no lo ha hecho en Harvard, no vale. Algunos se hacen llamar intelectuales. Todos estudian bajo la misma línea implantada
por el sistema neocolonial. Es lo que nosotros los panafricanistas ya no queremos. No queremos algunos que se hacen llamar intelectuales y que no puedan servir a la África. Les hago una pregunta a ustedes. ¿En qué puede ayudar un africano a desarrollar África si es un doctorado en gramática francesa? ¿Qué le sirve a un africano tener una licenciatura en historia? Una historia falseada, una historia reescrita por su quién, por su amo. ¿Qué le sirve? Los africanos hoy en día, donde se les está golpeando más es en el sistema educativo. Un sistema manipulado que lo único que está haciendo, repito, es seguir creando esclavos voluntarios. Hace cientos y cientos de años, los neocoloniales esclavistas venían a capturarnos en África, a nuestros ancestros. Ahora ellos mismos se la han arreglado con un sistema neocolonial basado en una educación de esclavos que hace que los africanos, personas como yo, vengamos a entregarnos aquí en la esclavitud en Europa. De ello hemos aprendido ahora para poder decirles a nuestros hermanos y hermanas, un futuro mejor para nuestro pueblo es posible, pero nosotros tenemos que liberar a África. Nadie vendrá a hacerlo a nuestro sitio. Nadie lo hará, porque estos seguirán defendiendo sus intereses, algo que no se les puede culpar, pero sí de la manera, porque siempre hay que recordar, el encuentro de África con los esclavistas ha sido violento desde el principio. Siempre se ha basado en la violencia, la tortura. Les he dicho antes que Leopoldo II, a quien hoy en día tratan en Bélgica como un héroe, es el mayor criminal para los africanos. Ha asesinado a 15 millones de africanos, él solito, sin contar los horrores que hicieron los demás para la esclavitud y la colonización. Así que la respuesta a su pregunta es cómo nos organizamos ahora mismo. Simplemente, yo personalmente creo que esto es de manera simultánea y la conciencia colectiva está haciendo la organización más fácil. Es decir, cada uno está haciendo lo que quiere. Gracias, compañero Diálogo, por estar con nosotros, pendiente de todas estas informaciones interesantes. Vamos a ver, dice la compañera Patricia, compañero, camarada Diálogo, es un honor para Patria Grande tener conexión con África, Latinoamérica en un solo corazón de lucha y resistencia. Ella escribió Ayala. Gaddafi vive, la lucha sigue, dice también la compañera. Miriam dice de México, la compañera de Washington, Patricia, y es peruana. Y la compañera de México no se escucha. Oh, era a mí que no me escuchaba bien el micrófono. Ahora sí se escucha bien. Ok. Dice la compañera otra vez, me duele África, todos somos África, la unidad de los pueblos en el mundo, unidad para vencer. Bueno, miren, le vamos a poner entonces ahora, vamos a dar 3 minutos para que los compañeros hagan preguntas. Por favor, pregunta al compañero. Le voy a pedir a Diálogo que cójanse de 3 preguntas para que la conteste juntas, porque pueden haber algunas preguntas que son similares. Vamos entonces a abrir los micrófonos, compañeros, para que hagan preguntas, señores. 3 minutos para que hagan la pregunta y la ubiquen. A los 3 minutos les cerramos el micrófono, porque necesitamos sacar la mayor cantidad posible de información. Tenemos la mano levantada de Luis, de Venezuela. Vamos a tomarle tiempo, Luis. Arranque con su pregunta. Prometo que no me voy a pasar. Bueno, desde aquí, desde la República Bolivariana de Venezuela, patria de Bolívar, patria de Hugo Chávez, patria del primer presidente obrero de América Latina y del mundo, se llama Nicolás Maduro Moro, protector del pueblo. Diario, un abrazo fraterno de nuestro pueblo venezolano hacia el pueblo africano. Usted sabe que desde Hugo Chávez y antes de eso, nosotros somos el mismo pueblo. Mira, la pregunta viene de una observación que tú hiciste ahorita. En América Latina,
quienes nos gusta la geopolítica, sabemos que la confrontación de Níger, Burkina Faso, ¿verdad?, esa zona central del África, ¿verdad?, está en pleno desarrollo su descolonización. Ese proceso descolonizador, ¿verdad?, que es planteado en base a ejemplos que han visto de Latinoamérica y del apoyo hoy en día de la multilateralidad, pues está planteando Tiani el domingo pasado por televisión, que lo estuve leyendo. Tiani es el presidente de Níger, ¿verdad?, que está, por cierto, vetado por la Organización de las Naciones Unidas porque es un militar, etcétera, etcétera, pero ya nosotros sabemos cuál es el planteamiento. Él plantea este domingo la descolonización y el proceso de descolonización, aumentarlo con respecto a creación de una moneda particular, ¿verdad?, africana, en donde los 3 países más cercanos, Níger, Burkina Faso y Mali, ¿verdad?, ya están de acuerdo, ¿verdad?, y poniéndose de acuerdo también con China y Rusia y otros países, potencias del mundo, para salir de ese franco CFA que llaman, ¿no? Que es como ya tú lo explicaste. ¿Hasta dónde esa acción, vamos a decir así, esa decisión gubernamental está siendo aceptada por los demás países, como por ejemplo el Congo? Excelente. Sí, guárdela ahí, diálogo, para ver si otra persona tiene otra pregunta. Miriam, ¿usted tenía la mano levantada? Sí. Sí, yo quiero preguntarle al compañero de África, ¿qué podemos hacer? ¿Qué se puede hacer ante esa prohibición que han hecho las potencias de no poder cultivar cereales? O sea, ¿cómo es posible que hasta ese grado lleguen de maldad las potencias, de prohibirles a los propios pueblos la siembra de alimentos? O sea, quieren crear una dependencia tan terrible que es prohibirles algo que necesariamente los pueblos deben construir y ser autosuficientes, sobre todo tener soberanía alimentaria, soberanía energética, soberanía que se piden entre los pueblos, pero como hay todavía el colonialismo tan profundo, tan terrible, ¿qué podemos hacer nosotros como países para quitarnos esa infamia que las potencias están haciendo? Es mi pregunta. Gracias. Gracias, compañera. Si alguien no hay más nadie que quiera preguntar para que el compañero conteste las 2 preguntas. Nadie más. No veo a nadie con la mano levantada. Ok, compañero, diálogo, den respuesta. Bien, excelente. Muchísimas gracias, compañero Luis. Empezaré con su pregunta, pero antes de esto le mando un fuerte abrazo fraternal, muy entrañable a la República Bolivariana de Venezuela, como he dicho, con quien tenemos una relación muy especial. Y en la cabeza de este abrazo, de este saludo, a su presidente, don Nicolás Maduro Moros, a quien hoy en día pues nosotros también llevamos acompañando desde hace años, porque sabemos el trabajo que hace. Ahí pararé antes de entrar en el tema de África. A mí Venezuela me fascina porque, mira, a pesar de todas las sanciones, en el año 2023 Venezuela fue el país latinoamericano que más creció económicamente, lo cual está claro que hay alguien, un comandante en jefe, que está haciendo un gran trabajo, y de verdad que un fuerte abrazo. Y de lo mismo para México, mi México querido y lindo, ¿no?, donde tengo muchos amigos también, y bueno, no me puedo quejar de esto. Así que gracias, Luis. Mira, Luis, es muy importante hacer aquí una evaluación exacta, no equivocada, porque has tocado un tema muy, muy, muy importante, pero muy sensible y muy complejo, que es
la actual situación de países como Níger, Burkina Faso y Mali. Pero la cosa empezó en Mali. Hay que explicar aquí por qué digo que la cosa empezó en Mali. En el año 2009, Mali decide votar una ley de explotación minera. Y esta ley, en el 2009, esta ley, repito, es muy importante esto, esta ley pasa y cae en las manos del coronel Gaddafi de Libia, quien asume en el mismo año la presidencia de turno de la Unión Africana. Gaddafi hace pasar esta ley que fue originalmente una propuesta de Mali para que sea votada en la Unión Africana. Cuando se vota en la Unión Africana, la Unión Europea lo traduce diciendo literal, 5 días después, los africanos nos han declarado. Repito, los africanos votaron una ley de explotación minera para que el saqueamiento de recursos y también no sea tan fácil y que haya un control de explotación minera para modernizar las reservas, saqueamiento de minas, porque si vas en las minas africanas, son los niños de 7, 8, 9 años que tenían que estar en el colegio quienes sacan las riquezas, los recursos para las empresas y multinacionales que fabrican móviles, etc. Pero esto es una larga cosa. En el año 2009 dicen que los africanos nos han declarado la guerra. Es extraño. Los africanos votan una ley de explotación minera y dicen los africanos nos han declarado la guerra. ¿Cuál es la relación? Ahora lo entenderán. En el mismo año 2009, el proyecto que nació en el año 2003 en Abuya, en Nigeria, para crear una moneda y salir del franco CFA, que luego se puso en marcha del 2003 a 2005, que luego en el 2005 el avión que transportaba a los 15 expertos financieros fue tumbada a 15 minutos de Abuya y no hubo supervivientes. Ahí fue el mensaje. Es muy importante escuchar eso. Mueren los 15, más los pilotos. No hubo ningún superviviente en este avión. ¿Sabes que salir del franco CFA solo, estoy hablando de 15 países, le haría perder a la Unión Europea más de 148.000 millones de euros? Así que ellos, para sus intereses, no bromean. Llevan por delante a quien haga falta. Esto hay que saberlo. En el año 2005, del 2005 a 2009, ningún país africano se atrevió a hablar de moneda. Hablaban de cambiarlo del franco CFA al eco. Nadie volvió a hablar. Mali vuelve a lanzar la operación de explotación de ley de explotación minera en el año 2009. Gaddafi lo pone en marcha y más, también propone una moneda única africana basada en el oro. Perdón. Una moneda garantizada por el oro, porque África tiene las mayores reservas de oro del mundo. Pero hay unos señores que su único trabajo en el mundo es imprimir billetes. No tienen nada. Ellos solo imprimen billetes. A estos, cuando dices que vas a crear una moneda basada en el oro, te declaran la guerra. En el año 2010, la cosa se pone en marcha. 6 meses después, atacan a Libia y asesinan a Gaddafi. En el año 2011. Desde el 2011, el país vecino de Libia, que es Mali, empieza a vivir una serie de inseguridades con grupos terroristas que ellos mismos dicen que, bueno, vienen de otros sitios, pero para decirle en resumen, los verdaderos terroristas en África no son los que están aportando, son ellos mismos. Le voy a contar por qué. En el año 2011 hasta 2020, Mali no ha conocido paz, los malienses muriendo.
Nadie les ha ayudado. De 2011 a 2020, Francia y la ONU, porque ahora habéis hablado de la ONU, os voy a contar por qué. La ONU, que es una organización neocolonial, que la ONU está fuera ya no está al día, no se ajusta para nada con la realidad del mundo, pero es otra historia. Llevaron en Mali, es importante esto, muchas contingentes para luchar contra el terrorismo que ellos mismos comentaron. Y entre ellos las fuerzas Barkhane Serval de Francia. En el año 2018, uno de los capitanes, que ahora es coronel, que se llama coronel Assimi Goïta, quien dirige Mali, llegó hasta las puertas de Kidal, y fue de estos militares que dijeron que una parte de su territorio ellos no tenían autorización para pisarlo. Pero él seguramente es una persona curiosa, revolucionario, pero de naturaleza. Cuando le dices que no, pues dice, pues, ¿por qué? No estaba de acuerdo. Pasado 4 años después, este hombre puso fin a este sufrimiento. Con 5 coroneles más pegaron un golpe patriótico, no un golpe de Estado, porque ya los franceses se lo habían arreglado con la Unión Europea para tener, como en muchos países africanos, marionetas y títeres que están siempre a su servicio. Estos son los africanos. Nosotros los panafricanistas, no quiero hablar mal, pero les llamamos los negros de servicio. Estos negros de servicios, lamentablemente, existen mucho en África. Assimi Goïta toma el poder, pero ¿qué descubren? Descubren que los franceses les prohibían entrar en Kidal, porque de Kidal a Algeria, uniéndose al gasoducto que pasa rodeando Marruecos y llegando a España, habían cavado pozos para exportar el gas maliense y el petróleo de manera ilegítima, ilegal, durante 9 años. Por eso les prohibían entrar en Kidal y de esta manera siempre justificando que había terroristas. Pero algo curioso, con todas las infraestructuras militares que tienen, pueden ver hasta una aguja que cae en medio del mar, pero no podían ver a grupúsculos de terroristas. Solo una paréntesis. Has hablado ahora de Níger. Después de Mali viene Burkina Faso, antes de Níger, y viene Guinea-Conakry. ¿Qué pasó ahí? Lo mismo. Estaban ya hartos. Pero el hartazgo hizo también pasar lo de Níger. Lo de Níger tenían a Mohamed Bazoum, un marioneta negro de servicio, durante muchos años, para que podáis entender la gravedad de la situación del Sahel. El Sahel es lo que une África, el África Central, el norte y el Sahel, hasta el sur de África. Lo cual, cuando el Sahel se rompe, saben que África se rompe. ¿Qué ocurre en Níger? Durante los últimos 40 años, hay una empresa francesa, para solo daros un ejemplo, que se llama Areva, que ahora se llama Arona, pero se llamaba Areva. Esta empresa ha explotado durante 40 años el uranio de Níger y les aseguro que de todas las reservas de uranio en Níger, en la región donde están los 12 pueblos que les rodean, ninguno de ellos tiene luz. Y ese mismo uranio es lo que hace que hoy aquí en España y también las centrales nucleares de Francia estén funcionando. De ahí está su cinismo. Este es el verdadero problema. Lo que hay en Níger, Burkina Faso y Mali tiene su origen desde hace muchísimos años, es lo que quería hacer Gaddafi y no pudo. Es este relevo la antorcha que han cogido los nuevos coroneles y capitanes para llevarlo a cabo, como los de mi generación, como capitán Ibrahim Traoré, a quien saludo. Para explicaros, ahora acaba de nacer la nueva alianza de los estados del Sahel. Esta alianza, ¿qué busca? Primero, hay que saber que cuando se unen Mali, Burkina Faso y Níger son 71 millones de personas. Esto ya es una potencia. 2, la nueva alianza de los estados del Sahel
claro que va a poner su nueva moneda en marcha. No solamente una nueva moneda en marcha, sino que tienen un plan para poder unirse también con otros países y de esta manera, simplemente para responder su pregunta, África hoy en día, la liberación del continente africano acaba de empezar, pero ha empezado en la nueva alianza de los estados del Sahel, porque estos mismos valientes se han atrevido a salirse de la organización neocolonial, de la CEDEAO, que no es más que una herramienta de la Unión Europea, y también de los neocolonialistas imperialistas, para seguir doblegando el pueblo africano. La nueva alianza del Sahel acaban de proponer a Congo de unirse. Cuando Congo se una, otros países lo harán. Serán apoyados por los BRICS. Y lo único que podrá pararles es lo que están haciendo ahora. Operaciones de desestabilización. Voy a daros un dato que seguro que igual nos ha llegado hasta ahora. Ayer, viernes, los valientes militares de la CNRD, que es los que ahora están llevando la transición dirigido por el general Chani de Níger, han incautado en una mención justo al lado de la embajada francesa en Niamey un arsenal militar, un arsenal militar de fusiles de asalto, de minas antipersonas y de un material para tumbar a cualquier ejército, pero perteneciente, según las autoridades de Níger, a la embajada francesa y a los militares franceses. Han abandonado con sus uniformes el país, pero no se han ido nunca. Están intentando actualmente montar operaciones de desestabilización en los países africanos y ellos por eso se molestan con nosotros. De hecho, el Senado francés ha votado una ley donde declara a los panafricanistas personas no gratas. Claro, porque nosotros sí que les denunciamos, pero nos da exactamente igual. Asumimos el riesgo. Pero para que os podáis hacer una idea, ayer mismo se incautó toneladas de material militar y lo podéis consultar en internet, en Níger perteneciente al ejército francés según las autoridades. Una vez más para demostraros de que ellos saben lo que está en juego, porque sus intereses están en juego, pero para nosotros lo más importante es la supervivencia del pueblo africano, que no puede en ningún solo momento, no puede seguir ningún solo momento en esta miseria, una miseria que lo único que trae es desolación, muerte, terrorismo, inestabilidad. Han conseguido colarnos, como he dicho antes, el tercer mundo. Cuando hablas de los africanos, solo se piensa en la miseria, la pobreza. Los africanos nos han colocado hoy la fama de miserables. ¿Por qué? Porque los únicos que hoy en día nos han colocado esta fama son los mismos que nos saquean, nos empobrecen y nos siguen manteniendo actualmente en la situación actual en la que estamos. Lo cual, no escuchéis lo que dicen de los golpes de Estado. En África, lo que hay ahora son golpes institucionales por algunos de sus marionetas que buscan eternizarse en el poder. Pero estos golpes de Estado institucionales, ellos no lo denuncian, lo aplauden. Cuando hablan es cuando patriotas se atreven a coger el poder a favor del pueblo. Y esta es la verdadera democracia, es la fuerza del pueblo y nosotros es la que nosotros defendemos y también seguiremos defendiéndolo para siempre, igual que también los derechos humanos. Vale. Ahora en la pregunta de la querida Miriam. Miriam ha hablado de que la historia, por ejemplo, de que han prohibido a los países africanos cultivar cereales, es una historia que lleva desde hace muchísimos años así. No es de ahora. Porque sabes que cuando hablamos de que todas las instituciones están creadas, han sido creadas para mantener a África en su situación actual, estamos hablando de instituciones como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el Programa Alimentario Mundial, PAM, y el más peligroso de todos es la Organización Mundial de la Salud, otra empresa particular. Y todos hoy en día bajo las órdenes de la ONU, las Naciones Unidas.
porque consideran a África una zona de riesgo, pero un riesgo que ellos mismos han fomentado. Y al ser África una zona de riesgo con epidemias, una zona de riesgo de enfermedades, pues no se les permite hacer ciertos cultivos para no contaminar, para no traer pues, riesgos sanitarios. Entonces esto, Miriam, está orquestado directamente por la Organización Mundial de la Salud. Y la Organización Mundial de la Salud es una de las herramientas, repito, una de las herramientas utilizado por el neocolonialismo occidental como lo hacen con la ONU. Y todo esto lo podéis ver cuando están masacrando el pueblo de Palestina, cuando lo hace Israel. La ONU vota resoluciones, Israel lo rompe. ¿Por qué? Porque para ellos no vale. Solo vale cuando se trata de los africanos. El Corte Penal Internacional no juzga a los que asesinan a los africanos. Solo juzga a los africanos y los de otros países. Mientras muchos de ellos criminales están libres por el mundo. Pues esta es la hipocresía racial a la que actúan. Lamentablemente, esto es la doble vara de medir y la hipocresía sobre todo de la Unión Europea. Hace poco he mandado una carta a todos casi los diputados de la Unión Europea en sus emails personales, seguramente dirán dónde este negro lo habrá sacado, pero era para decirles que ya basta de ir mintiendo por el mundo, hablando de democracia, de Estado de Derecho, de valores democráticos, y que siempre los mismos que violan los derechos humanos. No hay ningún solo sitio donde más se violan los derechos humanos que dentro de la Unión Europea, créeme. Entonces, todo esto es un cuento que ya el mundo ya se sabe. Y nosotros, evidentemente, para denunciarlo nos arriesgamos la vida. Pero no podemos callarnos por ello, porque si nos callamos nos queda el sentimiento de mea culpa. Así que estamos determinados para seguir haciéndolo, concienciando y también dando la verdadera voz de África, explicando cuál es la realidad del continente africano. Pero para que puedas entenderlo bien, todas las instituciones que veis, organizaciones, estoy hablando de UNICEF, Médicos Sin Fronteras, Médicos del Mundo, toda esta basura que escucháis, con perdón, es verdad que hacen algunas acciones bien, sí, porque se lo tienen que camuflar, lo tienen que ocultar bien, haciendo el bien, pero hacen otras cosas también. Y todo esto tiene una sola misión. ¿Cuál es la misión? Siempre haciendo ver al africano como el pobre, el que pide limosna, el que está arrodillado. África no quiere limosna, solo quiere que dejen de saquearlo. Con esto no tendríamos ni que vivir aquí. Así es. Gracias, Diálogo, gracias, muy interesante de verdad toda esa exposición que ha hecho, fenomenal. Y bueno, vamos a dar la oportunidad a Mayita, que nos está pidiendo la palabra, entonces para una pregunta. Además, compañeros, quieren hacerle preguntas a compañeros. Parece que todos los compañeros han dicho, ha estado tan claro que no está provocando preguntas, pero vamos a ver a Mayita que tiene una pregunta. Patricia me dice que sí, parece que es verdad. Un poquito más de una pregunta, María Luisa. Yo no sé, yo pienso de que el genocidio en el Congo, y que me perdonen los palestinos, es peor que la masacre que se está dando en Palestina, porque ha sido un genocidio montado a través de los años y un genocidio de pasos muy silenciosos y de que no ha sido además denunciado como debe ser. Las grandes expositoras de la comunicación lo han callado, lo han tapado, lo han escondido. ¿Por qué digo que es peor que lo que está pasando en Gaza? En Gaza saben que vienen los sionistas, donde escuchan los bombardeos, donde escuchan los aviones, donde empiezan a caer las bombas. En el Congo, no. En el Congo solamente se mueren de hambre
o se mueren por enfermedades, o porque o porque les queman las aldeas, o porque aparecen los tutsi de pronto y los asesinan, o porque no pueden comprar alimentos. Entonces es un genocidio constante de 24 horas al día, 365 días al año. Yo me pregunto, Europa tiene una posición, Estados Unidos tiene su posición. Algunos países africanos tienen su posición de alinearse con el imperio, como Ruanda, por ejemplo, que a pesar de haber sufrido un genocidio de 1.800.000 personas, que no ha sido todavía aclarado, sigue arrodillándose ante el imperio. ¿Qué dicen los otros países del mundo? ¿Cuál es la respuesta que ha recibido la Unión Panafricanista de los otros países que no son parte del imperio? Muchas gracias. Excelente. ¿Sí? Excelente. Bueno, mira, la compañera ha hecho una observación muy importante. De hecho, yo creo que ustedes saben que si hay un pueblo solidario, de verdad, es el pueblo africano. La respuesta está que en el mundo hay muchos países. Cuando el pueblo palestino se ha visto en la situación en la que se ha visto, el único país que ha sabido dar un golpe en la mesa, dar un paso adelante por defender sus principios ha sido Sudáfrica. A decir, ya basta de machacar a estas personas. Pues hay muchos países en el mundo, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas están todos, nadie abría la boca. Ahora es cuando Algeria intenta marear la perdiz, jugando un poquito al escondite con sus amigos, ¿no? Pero dicho esto, el pueblo africano es un pueblo solidario, pero lamentablemente, por eso llamamos al pueblo latinoamericano a solidarizarse con nosotros, porque lamentablemente África, cuando está en situaciones como la que está la República Democrática del Congo, desde hace más de 80 años, puedo decir yo, porque, mira, antes os estaba diciendo que el problema del Congo, para explicarlo bien, no hay que quedarse solo en lo factual, en lo presente. Hay que recordar que unos señores de un día para otro se fueron, bueno, en África, por supuesto, sin que nadie les invite, se fueron solitos y decidieron esclavizar mediante la barbarie, colonizar mediante la violencia y el terror. Mediante la violencia y el terror. Solo, repito, solo una persona, que es Leopoldo II de Bélgica, asesinó a 15 millones de congoleños. Esto lo ocultan. De hecho, nosotros que lo denunciamos nos arriesgamos muchísimo, porque se enfadan. Es verdad que duele al holocausto, es decir, lo que ocurrió a los judíos. Pero los africanos han sufrido muchísimo. Miren, esclavitud, colonización, neocolonización, torturado culturalmente, hablando el idioma de los demás, saqueado, humillado, hasta ahora. Yo he nacido y me he criado en África. Ahora es cuando puedo hablar de voz alta. Pero le digo, cada día recibo llamadas y llamadas de personas que denuncian situaciones que a veces me dice mi esposa, déjalo, no puedes, te arriesgas demasiado. Digo, ya, pero es que no ven a nadie. ¿Por qué? Porque los que les tenían que representar, algunos son marionetas, han vendido su alma al diablo, otros simplemente por cobardía. Hace 4 días hablaba con un cónsul de un país africano, que igual no voy a nombrar, de una situación de un compatriota que me llamó a nuestras organizaciones
porque está en una situación de peligro aquí en España, dentro de la Unión Europea. Y yo sé de lo que hablo. ¿Saben lo que me dijo el cónsul? Me dijo, Diallo, hermano, con el debido respeto que te debo. Me habló de manera franca. Me dice, yo sé lo que tú dices. Tú tienes algo que puedes hacer que yo no puedo. Porque tú no estás atado, puedes hacer ahora un post, hablar en los periódicos. Pero yo sí ahora mismo me quejo, en menos de 24 horas España me releva. Me llaman para volver a casa. Repito, me dice el cónsul a mí personalmente. Entonces me pregunto lo siguiente. Y esto es lo que pasa. ¿A quién beneficia la miseria, el genocidio en el Congo? Les repito, en el Congo no hay ninguna empresa que fabrique Tesla. No hay ninguna empresa que fabrique iPhone. Las empresas de Apple no están en el Congo. En el Ruanda, usted ha hablado de Ruanda y del genocidio de Ruanda, sí, pero el verdadero genocidario de Ruanda sigue en Ruanda y protegido por sus amos occidentales. Y sabemos de quiénes hablamos. El verdadero genocidario de Ruanda sigue dentro de Ruanda. Es este marioneta negro de servicio que permite que vienen otros a maltratar a su gente. El pueblo congoleño no puede levantarse con el pueblo de Ruanda, porque ha habido un cálculo de muchos años. Paul Kagame lleva desde el año 94 en el poder, después de que derivaron el avión del expresidente de Ruanda. No hubo superviviente. ¿Quién derivó el avión? Bueno, algunos hablan de... Vamos a dejarlo ahí. Pero cuando derivaron el avión, trajeron Paul Kagame de Uganda, donde trabajaba, vinieron, le pusieron la silla hasta ahora. La comunidad Tutsi echado al este del Congo, donde crearon un movimiento rebelde, M23. Este movimiento rebelde, ¿cómo se financia? Que yo sepa, en el Congo no hay fábricas de armas. Vamos a hablar claro. Ninguna fábrica de armas hay en el Congo. Se financian mediante el saqueo sistémico y legítimo del coltán, del cobalto, de todos los recursos mediante Ruanda. Es quienes lo facilitan. El Ruanda se ha vuelto el niño preferido de los neocoloniales. Tanto que el Reino Unido, un país como Ruanda, que no respeta ningún derecho humano, que no respeta que le lleven la contraria, que lleva 25 años en el poder el hombre, nadie le lleva la contraria. Reino Unido ahora deporta a todos los inmigrantes que entran en su territorio en Ruanda. Pero estoy hablando de Reino Unido, los grandes defensores de los derechos humanos. Simplemente para que veáis que los derechos humanos les da igual, yo les he dicho aquí, a todos los políticos. Todo esto es una falacia. Es una mentira que se tienen, una cortina que se tienen colgado ahí para cubrirse. Les digo una cosa. Hace 3 días hoy, la Unión Europea ha firmado un acuerdo con Ruanda para exportar los recursos naturales del Congo vía Ruanda. ¿Por qué digo los recursos naturales del Congo? Porque si tú firmas unos contratos de exportación de coltán, de cobalto, sabiendo que Ruanda no tiene ni una sola pista en su territorio, ¿de dónde lo saca? Del Congo. ¿Cómo lo saca? Mediante grupos armados. El movimiento terrorista armado M23 posee uno de los mayores reservas de coltán y de cobalto del Congo, que se llama la reserva de Virunga. La reserva de Virunga es el mayor reserva de coltán y de cobalto del Congo. ¿Quién lo tiene? El movimiento terrorista M23, donde luego tienen a su gente negociando por Tanzania, por Uganda, por Ruanda. Aparte de esto, Congo, por mucho que Félix Tshisekedi, el presidente del Congo, acuse a Ruanda,
sabe que detrás de Ruanda está la Unión Europea, está Reino Unido y están los Estados Unidos. Lo sabe claramente. Y aparte de esto, Ruanda es un país hermano. Si se sabe que el pueblo congoleño no hará la guerra a Ruanda. ¿Por qué? Simplemente para daros un dato. Hace 40 años, muchos jóvenes ruandeses huyeron hacia la República de Congo. Estos jóvenes hoy en día son madres de hijos congoleños. 40% de la población de Kinshasa son de origen ruandés. Más de 300 capitanes de la Armada congoleña son ruandeses. Más de 10.000 soldados de la Armada congoleña son ruandeses. No puedes. ¿En qué condiciones van a pelear contra Ruanda? Es imposible. Entonces aquí, ¿qué cabe? Cabe la nueva esperanza que nos ha nacido. Esta nueva esperanza es esta nueva hegemonía multipolar de respetar el derecho de los pueblos, que no tendrá que matar a personas por querer liberarse como hacen en África. ¿Cuál es la esperanza? La nueva creación de los nuevos estados del Sahel. Porque cuando los africanos se unan, serán invencibles. Pero la única forma de liberarse es que los africanos puedan unirse y también puedan unir sus voces y no ir solo, ir a mano con Latinoamérica, porque compartimos historia. No creéis que estáis lejos de lo que pasa en África. No. ¿Por qué? Porque si África no se libera, jamás Latinoamérica se liberará. Y otra cosa importantísima, he dicho muchas veces, se le he dicho a mis amigos de Perú, dirigido por el hermano Walter Budini, hace poco, les dije que lo que le ocurre a África, si os cerráis los ojos, pasará dentro de poco en Latinoamérica. ¿Por qué? Porque el mundo está en una fase transicional y los que siempre han saqueado el mundo, han robado, han torturado, han asesinado, no tienen piedad, seguirán haciéndolo. Porque lo único que les interesa es poder seguir beneficiándose de los recursos naturales de los países como de los africanos. Por eso el genocidio del Congo, por eso los grupos terroristas en muchos países africanos. No queremos romper con todo, queremos comercializar, hacer vida con todos, pero mediante el respeto. Y de aquí le pedimos a la Unión Europea, al neocolonialismo imperialista, abandonar su condescendencia, abandonar su paternalismo a la que trata con los africanos. Saber que los africanos ya no podrán seguir aceptando de ninguna manera que se les siga tratando como los ha hecho desde hace muchísimos años, es como esclavos que no tienen ni voz ni voto. Esto ya se terminó. Gracias, compañero, gracias, de verdad. Mire, hemos tenido aquí con nosotros el público que ha estado aquí, Miriam desde México, Luis Ortega de Venezuela, Mayita de Honduras, Patricia de Perú, distrito de Washington, de Grupo Semilla, está también Verónica Peralta, está también, que creo que también es del Grupo Semilla, está Luis Chilinguilla, que es de Ecuador, Teresa también, que está, creo que es de Grupo Semilla también, Luis también de Grupo Semilla, y está el compañero de la hermana mayor, que no lo hemos dicho, está aquí con nosotros, Chanel desde Haití, que también está viviendo momentos muy difíciles, una historia muy sangrienta, muy destructiva, con mucha violencia, con mucha pobreza, precisamente por los mismos actores que están metidos en África. Son lo mismo. A ellos le debemos la pobreza de Haití, a ellos le debemos la miseria, a ellos le debemos la violencia de Haití. Así es que hemos estado con usted en estos momentos, diálogo, hablando, escuchándole y, wow, reflexionando hacia adentro. No es posible que los pueblos sigan dejándose pisotear. De todas maneras nos están matando. De todas maneras nos están matando. De una u otra forma, con hambre, con inyecciones,
con enfermedades creadas para hacer dinero, con el medio ambiente, con todo nos están matando. Y ya está bueno de que los pueblos abran los ojos. Nosotros vamos a pedirle que se despida, compañero, nos dé un mensaje cortito y final para terminar el programa y decirle que este programa está abierto. Todos los sábados estamos aquí. Puede venir sin ninguna invitación. Puede hacer denuncias de lo que está pasando, de lo que ustedes están viviendo. Esto es un programa solidario, latinoamericano, caribeño, bueno, del mundo, del pueblo que sufre. Muchísimas gracias y simplemente tener un recuerdo cariñoso de fraternidad con el pueblo de Haití y con Haití. Haití, hay que decir aquí que nosotros los panafricanistas sabemos quién es Haití. Haití es la hija mayor de África. Haití es la que le enseñó el camino de la libertad de África. Y de hecho, hasta el día de hoy sigue pagando el alto precio por ello. Le siguen castigando hasta ahora por esto. Lo cual, decirle al pueblo de Haití, allá nuestros amigos como David Destalines y también todos los que tenemos ahí del Parlamento, decirles que se pongan de acuerdo y que arreglen su país. Nadie irá a hacerlo a su sitio, nosotros lo estamos haciendo por África, a pesar de las represalias, a pesar de todo, uno tiene que ponerse a hacer lo que tiene que hacer. El camino nos lo enseñó Tomás Sankara, Hugo Rafael Chávez hizo lo mismo y antes de ellos hubo hombres como usted mismo lo mencionó antes, como José Martí, hablando también de Bolívar que fue amamantado por africanos, por esclavos africanos, ¿no? Porque la relación, para que veáis cómo duró nuestras relaciones, ¿no? Bolívar fue amamantado por esclavas africanas. Aquí por la negra Matea, señor. Así es. Y también alguien como Che Guevara, una persona que luchó por la libertad de todos los pueblos sin ninguna distinción. En África, por ejemplo, Che Guevara es muy, muy querido. Dicho esto, mi mensaje final es el siguiente. Pero antes del mensaje final quiero haceros un llamamiento a que todos forméis parte de la nueva fundación que acabamos de crear, que es la Fundación África, América del Sur y Caribe. Pues esta fundación es una fundación de cooperación internacional que busca trabajar en ciertos ámbitos. ¿Cuáles son? La educación, el intercambio estudiantil, intercambio cultural. Busca también trabajar con América Latina en lo agrícola. Busca también trabajar en la cooperación humanitaria, social, sociocultural, de la formación profesional, porque queremos que los africanos salgan de esta nube de que si no van a estudiar en París, en Boston, en Londres. No, queremos que los africanos vayan a estudiar a Venezuela, a México, a otros países del mundo, que cambien esta perspectiva, un nuevo paradigma. He dicho esto, el mensaje final mío es el siguiente. La sabiduría africana nos ha enseñado que un esclavo debe de asumir su rebeldía. Si un esclavo no asume su rebeldía, no se merece que nadie se preocupe por su destino. Y nosotros asumimos nuestra rebeldía, una rebeldía pacífica, pero ¿cuál es la rebeldía? Nos negamos a seguir siendo esclavos. No puede ser que los africanos, su existencia sea asociada a la esclavitud, a ser arrodillada, personas de segunda. Los que llaman hoy el día el primer mundo, les aseguro, vivo en Europa desde hace 20 años, fácil, y no he visto más pobreza, porque el concepto de pobreza que nos han conseguido colocar no es el concepto real. En nuestros países muy pocas personas duermen en la calle. Aquí sales en la calle, hay un montón de personas durmiendo.
Así que el concepto de pobreza que ellos tienen no es igual que el nuestro. Su historia no es igual que la nuestra. Lo único que compartimos es esta humanidad. Es verdad que debemos de obrar para que haya paz y convivencia. Lamentablemente, los que tenemos enfrente están dispuestos para todo, para que esto no sea así. Porque a ellos les gusta sembrar el caos. Mediante el caos se les da muy bien saquear. Mediante el caos se les da muy bien generar confusión. Son expertos en pescar en ríos revueltos. Llegan a Venezuela, dividen. Llegan a África, dividen. ¿Por qué? Porque ellos reinan en la división. Nosotros no estamos en contra de nadie, simplemente estamos a favor de África. No somos contra de nadie, somos pro-africanos. Somos pro-libertad. Y decirles que, lo repito aquí, lo he dicho el otro día y lo voy a repetir aquí, nosotros, los africanos, hoy en día, estamos de pie. África está caminando, pero firme, así a una nueva horizonte, así a su libertad y su emancipación. Y decirles que no nos equivoquemos. Si África sigue arrodillada, el continente madre de la humanidad sigue arrodillada, ningún pueblo será libre. África libre es un mundo libre. Muchísimas gracias. Para mí ha sido un honor estar con ustedes y les mando a cada uno un abrazo entrañable y a todo el pueblo de Latinoamérica, a México, Estados Unidos, todos los que donde estéis reciban un caluroso abrazo, no solo de parte mía, pero de todas nuestras organizaciones. Gracias. Gracias, Diálogo Ablaya.